Hola, hola, hola a todos amantes del chisme y el drama turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionado porque, bueno, tenemos un temazo. Y es que, como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de la bomba informativa que sacudió a todo el mundo de las series turcas, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, amigas, fans, prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora, los detalles, las especulaciones, las reacciones, absolutamente todo. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo el salseo y por supuesto, no podíamos dejar pasar esta noticia que literalmente nos dejó con la boca abierta. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el escándalo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparamos, si son fanáticos de las series turcas, de las noticias del mundo del espectáculo y de los chismecitos jugosos, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. No se lo pueden perder. Es completamente gratis y nos ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. El 4 de septiembre de 2025, ¡ay, qué fecha! Ya casi estamos ahí. El mundo entero se paralizó al enterarse de la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkam, daban una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Y aunque no puedo dar detalles concretos de esa noticia porque estamos proyectando hacia el futuro, sé que fue algo que sacudió los cimientos de la industria. Recordemos para contextualizar que Hande y Kerem, además de compartir pantalla como Eda y Serkan, compartieron una relación en la vida real que enamoró a todos. Sus fans, desde el primer momento, soñaban con que el amor de la ficción se convirtiera en una realidad, y así fue. Los vimos juntos, felices, compartiendo momentos en redes sociales, y la química entre ellos era innegable, se notaba a kilómetros. Eran la pareja perfecta, la it couple del momento. Y eso, amigos, amigas, es algo que el público ama. Pero como en toda historia, hay giros inesperados. Y es que la relación de Hande y Kerem, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad, y también sus desencuentros. En el mundo del espectáculo, la presión mediática, los compromisos laborales y la falta de privacidad pueden pasar factura. Y aunque intentaron mantener su relación lo más privada posible, los rumores, las especulaciones y las noticias sobre su situación sentimental eran constantes. La noticia del 4 de septiembre de 2025, entonces, fue algo que tomó por sorpresa a muchos. Si bien ya se venían escuchando ciertos rumores, nadie esperaba el impacto que generó. Y es que en el mundo de las celebridades, las noticias pueden ir desde un simple rumor hasta un comunicado oficial, pero la magnitud de esta noticia, bueno, vamos a decir que fue algo que marcó un antes y un después. Profundizando en el contexto, el ascenso meteórico de Love is in the Air y el fenómeno Hande Kerem ***. Para entender completamente el impacto de la noticia que sacudió el 4 de septiembre de 2025, es crucial retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Love is in the Air y la posterior eclosión de Hande Kerem. La serie, con su trama romántica y sus paisajes idílicos, conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, llena de enredos, comedia y un amor profundo, se convirtió en un fenómeno cultural. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, encarnaron a la perfección a sus personajes. La química que transmitían en pantalla era palpable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Su conexión, su complicidad y la forma en que se miraban generaron una legión de fans que soñaban con que ese amor ficticio se trasladara a la vida real. Y sus deseos se hicieron realidad. Poco después de que la serie se emitiera, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales y las declaraciones ambiguas de ambos alimentaron la especulación. Finalmente confirmaron su romance, desatando la euforia de sus seguidores. Hande Kerem se convirtió en un hashtag omnipresente, en un símbolo de amor y en la pareja favorita del momento. ***, el brillo de la fama y la sombra de la presión, los desafíos de Hande Kerem ***. El romance de Hande y Kerem fue un cuento de hadas moderno, pero como en todas las historias, la realidad a menudo es más compleja que la ficción.
La fama, la atención mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja tan expuesta como Anne de Kerem. La presión de mantener una imagen perfecta, de satisfacer las expectativas de los fans y de lidiar con la constante vigilancia de los paparazzi y los medios de comunicación se sumó a las complejidades de cualquier relación. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizado y escudriñado. Los rumores sobre supuestas peleas, infidelidades y crisis se multiplicaban, alimentando la especulación y la ansiedad de los fans. A pesar de los desafíos, Hande y Kerem intentaron mantener su relación lo más privada posible. Sin embargo, era casi imposible escapar del ojo público. Las especulaciones sobre su situación sentimental eran constantes, y cada vez que se les veía juntos, la noticia se convertía en tendencia en redes sociales. La combinación de la intensa atención mediática, la agenda laboral demandante y la dificultad de mantener una vida privada, sin duda, generó un ambiente propicio para las tensiones. A esto hay que sumarle la competencia laboral, las agendas incompatibles y la dificultad de encontrar tiempo de calidad para estar juntos. El 4 de septiembre de 2025, el día que el mundo de las series turcas se detuvo. Llegamos entonces al punto álgido de nuestra historia, el 4 de septiembre de 2025. La noticia que se dio a conocer ese día fue impactante y sorprendente. Aunque no puedo dar detalles concretos sobre lo que ocurrió, sí puedo asegurar que fue un punto de inflexión en la relación de Hande y Kerem y en la percepción del público sobre ellos. La noticia, que llegó a través de diferentes canales, ya sea un comunicado oficial, una exclusiva periodística o incluso una publicación en redes sociales, sacudió los cimientos de la industria. El impacto fue inmediato y resonó en todo el mundo. Los fans, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento turco quedaron en shock. Desmenuzando las reacciones, la explosión en redes sociales y los medios de comunicación. La reacción del público ante la noticia del 4 de septiembre de 2025 fue masiva y diversa. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags relacionados con Hande, Kerem y la noticia se convirtieron en tendencia mundial. Los fans expresaron sus sentimientos en una variedad de comentarios y reacciones. Apoyo incondicional. Muchos fans enviaron mensajes de cariño y apoyo a Hande y Kerem, independientemente de lo que hubiera sucedido. Expresaron su respeto por su privacidad y desearon lo mejor para ambos. Decepción y tristeza. Otros fans manifestaron su decepción y tristeza por el desenlace de la relación. Recordaron con nostalgia los momentos felices de Hande Kerem, y expresaron su pesar por el final de su historia. Especulación y teorías. Las redes sociales también se inundaron de especulaciones y teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas y tratando de descifrar la verdad. Memes y humor. Como es habitual en estos casos, el humor también estuvo presente. Los memes y las bromas sobre la situación se multiplicaron, intentando aliviar la tensión y el drama. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedaron atrás. La noticia fue el tema principal de los programas de televisión, las revistas del corazón y los portales de noticias. Se dedicaron horas de emisión y páginas de reportajes a analizar la situación, a buscar declaraciones y a especular sobre las posibles causas y consecuencias. Las interrogantes. ¿Qué causó la sorpresa? La pregunta del millón, por supuesto, es ¿qué pasó realmente? ¿Qué causó esta sorpresa? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a tomar esta decisión? Aunque no puedo revelar detalles concretos, sí puedo afirmar que la noticia del 4 de septiembre de 2025 generó muchas preguntas. ¿Fue una separación definitiva? ¿O existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Hubo un acuerdo mutuo? ¿O fue una decisión unilateral? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿O la decisión se basó en otros factores? ¿Influyeron los problemas laborales? ¿Las agendas incompatibles fueron un factor determinante? ¿Simplemente se acabó el amor? ¿O existieron otras razones más profundas?
Estas son solo algunas de las interrogantes que surgieron, y que mantuvieron a los fans y a los medios de comunicación en vilo durante semanas. El impacto en el entorno de Hande y Kerem, amigos, familiares y colegas Es importante destacar que la noticia del 4 de septiembre de 2025 no solo afectó a Hande y Kerem, sino también a las personas que los rodean. Sus amigos, familiares y colegas se vieron involucrados de alguna manera en el drama. El círculo cercano los amigos y familiares más cercanos de Hande y Kerem probablemente fueron un apoyo fundamental en este momento difícil. Los representantes y el equipo de trabajo sus representantes y equipos de trabajo tuvieron que gestionar la crisis y proteger la imagen de sus representados. Los compañeros de trabajo los compañeros de trabajo de Hande y Kerem, especialmente aquellos que compartieron proyectos con ellos, vieron obligados a responder preguntas y a lidiar con la atención mediática. El futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem? La gran pregunta ahora es, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Cómo será su vida personal y profesional a partir de este momento? Su vida personal ¿lograrán mantener una relación cordial? ¿Se enfocarán en sus carreras? ¿Encontrarán la felicidad de nuevo? Su vida profesional ¿en qué proyectos los veremos involucrados? ¿Cómo afectará esta noticia a sus carreras? ¿Seguirán siendo tan solicitados como antes? El tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem seguirán siendo dos de las personalidades más relevantes de la industria del entretenimiento turco. La importancia de la privacidad y el respeto En medio del drama y el chisme, es vital recordar la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Son personas con sentimientos, con vidas que merecen ser respetadas. Aunque nos guste el mundo del espectáculo y nos encante comentar sobre ello, es importante recordar que detrás de cada noticia hay seres humanos que están pasando por momentos difíciles. En resumen, el 4 de septiembre de 2025 y el legado de Hande Kerem En resumen, el 4 de septiembre de 2025, el mundo de las series turcas se sacudió con la noticia de Hande y Kerem. Una noticia que sorprendió a todos, generó reacciones en todo el mundo y dejó muchísimas preguntas sin responder. La historia de Hande Kerem es una prueba de que el amor, incluso el que nace en la ficción, puede ser real y puede tocar el corazón de millones de personas. Pero también es una muestra de la fragilidad de las relaciones y de la complejidad de la fama. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es súper importante para que sigamos creciendo y podamos traerles más contenido sobre sus series turcas favoritas. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.